Ya, dale. Eh, Buenas tardes, profesor y compañeros. Somos el grupo conformado por Brian Huarcaya, Álvaro Arrieta y Ademiro Bando. En esta oportunidad presentaremos nuestro proyecto titulado como Sistema Integral para la Gestión de un Taller Mecánico, desarrollado para el curso de Programación Orientada a Objetos. El sistema fue implementado utilizando Java Swing para la ventanilla, para la interfaz gráfica y JDBC para la conexión con la base de datos, que en este caso mis compañeros y yo hemos usado SQL Server para la persistencia de la información. Y elegimos taller mecánico, ¿por qué? Porque es un problema real donde existen múltiples procesos relacionados entre sí, como clientes, vehículos mecánicos y órdenes de trabajo y repuestos. Esto nos permitió aplicar correctamente los principios de programación orientada a objetos y el uso de base de datos relacional. Actualmente, muchos talleres mecánicos pequeños, ya sea pequeños, medianos o altos, siguen administrando su información de forma manual, a mano, utilizando ya sea cuadernos o en algunos casos usan archivos Excel, que esto genera diversos problemas como la pérdida de información, duplicidad de registros, genera confusión y errores de control de inventario de repuestos y dificultades para realizar seguimiento de las órdenes de trabajo. Además, aumenta la cantidad de clientes. Además, cuando aumenta la cantidad de clientes, el proceso se vuelve mucho más lento y propenso a errores. Frente a esta problemática, mi grupo y yo hemos desarrollado un sistema informático que centraliza toda la información del taller a una única aplicación. El sistema permite administrar clientes, vehículos, mecánicos, repuestos y órdenes de trabajo mediante una interfaz gráfica desarrollada en Java NetBeans. Toda la información queda almacenada, que en este caso hemos usado SQL Server, todo queda almacenado garantizando que los datos permanezcan seguros y disponibles para futuras consultas. Y lo importante es que esto genera automatización, centralización y tiene una interfaz gráfica. ¿Qué problema resuelve realmente el sistema? El sistema que hemos desarrollado principalmente elimina la gestión manual y de, y de pérdida de información cuando algunas personas lo hacen en Excel y errores así. Permite registrar y consultar datos de forma rápida, organizada y segura. Y los objetivos del proyecto son que el objetivo general del proyecto fue desarrollar un sistema de gestión para los talleres mecánicos que permita optimizar los procesos administrativos y operativos mediante el uso de programación orientada a objetos y una base de datos. Para alcanzar este objetivo, planeamos tres objetivos específicos. El primer objetivo sería desarrollar una arquitectura modular separando las diferentes responsabilidades del sistema mediante paquetes organizados en Maven. Segundo objetivo, implementar operaciones CRUD para cada uno de los módulos principales del sistema como clientes, vehículos, mecánicos, repuestos y órdenes. En el objetivo 3 sería aplicar herramientas modernas de Java como colecciones, expresiones de lambda y String API para optimizar el procesamiento de información. ¿Qué significa CRUD? Son las operaciones básicas de una aplicación como create, read, update o delete, que viene a ser registrar, consultar, modificar y eliminar alguna información. Respecto al diagrama,
UML, hemos realizado un diseño de sistema utilizando, en este caso, las clases como persona, empleado, cliente, vehículo y orden de trabajo, que como podemos observar, la clase persona representa la entidad principal del sistema. Luego, a partir de persona, se derivan otras clases que representan los diferentes actores del sistema, como empleado y cliente. También utilizamos una interfaz denominada notificable, la cual define un comportamiento común para aquellas clases que necesitan enviar alertas dentro del sistema. Finalmente, el diagrama también muestra las relaciones entre clientes, vehículos y órdenes de trabajo, permitiendo representar algunas cosas que correctamente la lógica del negocio antes de iniciar la programación. Una vez que hemos definido el diseño de diagrama UML, eh, estas clases, aplicando los principios de programación orientada a objetos, que las funcionalidades principales, la conexión con la base de datos, esta transición es muy importante porque enlaza de forma natural con alguna intervención. En aplicación de los principios de PO, durante el desarrollo del proyecto aplicamos cuatro principios fundamentales de la programación orientada a objetos que viene a ser abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo. En abstracción señala la parte correspondiente a abstracción y la implementamos mediante la clase persona. Esta clase concentra los atributos y comportamientos comunes que comparten las personas dentro del sistema, como el nombre, el teléfono y otros datos en general. Al ser abstracta, no puede instanciarse directamente, únicamente sirve para base de datos para otras clases. Como viene a ser el public abstract class persona, y explico que esa palabra clave indica que la clase solo sirve como modelo para sus clases hijas. Encapsulamiento. El encapsulamiento se aplicó declarando los atributos privados o protegidos, evitando el acceso directo de otras clases. Para manipular estos atributos utilizamos métodos públicos como getters y setters, lo que permite controlar la información y proteger la integridad de los datos. En este caso hemos usado prive string nombre, public string year nombre, public void get set nombre. En herencia, la herencia permitió reutilizar el código y evitar duplicar atributos y métodos. Como por ejemplo en la clase empleado, comparte por favor la clase empleado. ¿Listo? La clase empleado hereda de persona, mientras que mecánico y administrador se heredan del empleado. Gracias a esta estructura, las clases hijas reutilizan automáticamente las características definidas en las clases padre y únicamente implementan el comportamiento específico que corresponde. En polimorfismo, el polimorfismo fue implementado mediante la sobreescritura de métodos utilizando la notación override, que en nuestro proyecto el método calcular sueldo es redefinido por las clases que heredan de empleado, que de esta forma, aunque el método tenga el mismo nombre, cada tipo de empleado ejecuta una lógica diferente para calcular su sueldo, que en este caso hemos usado override, public double calcular sueldo, que la anotación override indica que la clase hija reemplaza el comportamiento definido por la clase padre. Que gracias a esta aplicación de estos principios logramos desarrollar un sistema modular, reutilizable, escalable y fácil de mantener. ¿Qué diferencia
existe entre una clase abstracta y una interfaz? Una pregunta. La clase abstracta puede contener atributos, métodos implementados y métodos abstractos. En cambio, una interfaz define un contrato de comportamiento que las clases deben implementar. Siguiente pregunta. ¿Por qué utilizamos herencia? Porque esto evita duplicar el código y permite reutilizar atributos y métodos comunes entre diferentes clases. Que en este caso, compañero, comparte NetBeans, por favor, en persona. Ya, en este caso, los datos por ejemplo, persona, nombre y teléfono, en estos casos son protegidos y en Public Person se está poniendo los datos para la base de datos de SQL, que son datos protegidos. Y abajo, como mencioné, no son datos que se puede duplicar, sino que son algo independientes. Y abajo te va a llegar una notificación cuando ya está registrado. En este caso estamos concatenando con nombre, te va a llegar una notificación. En el empleado. En este caso es una clase abstracta de empleado que se extiende de persona, que esto viene a ser, esto viene a ser una clase abstracta y de igual manera re- se va a registrar los datos de, como por ejemplo, ID de persona, el nombre que viene a ser con string y float. Y this hemos usado para, si this significa que el objeto es actual. Y a continuación, le paso la palabra a mi compañero Brian. Prende tu audio, compañero. Ya. Buenas tardes. Tenemos la funcionalidad del sistema principal. Una vez diseñado el sistema, mediante el diagrama de UML, como mencionó nuestro compañero, procedemos con la implementación de los módulos principales que permiten gestionar todas las operaciones del taller mecánico, como vemos acá. El control de clientes, los vehículos, órdenes de trabajo, inventario y físico, que son los repuestos. Y si nos vamos aquí a NetBeans, aquí los tenemos. En el paquete vistas, ¿no? Aquí tenemos la ventana clientes, empleados, mecánicos, órdenes de trabajo, la ventana principal. En el módulo de clientes, por ejemplo, este módulo, aquí realizamos las operaciones CRUD, las cuales nos van a permitir registrar, guardar, eliminar, actualizar eh, la información de cada cliente, ¿no? En el módulo de vehículos, eh, aquí cada vehículo se encuentra asociado, módulo de vehículos. Cada vehículo aquí se encuentra asociado también a un solo cliente, como podemos ver aquí en el diseño. ¿Qué significa esto? Que un cliente puede tener uno o varios vehículos, pero cada vehículo pertenece a un único cliente registrado. Luego, continuando, tenemos aquí las órdenes de trabajo. En esta ventana, órdenes de trabajo, también lo mismo.
Orden de trabajo. Ya. Aquí tenemos lo mismo. En esta ventana, aquí este es el módulo más importante. ¿Por qué? Porque integra toda la información, tanto de clientes, de mecánicos, repuesto y la cantidad. Y que cada vez que agreguemos o quitemos un repuesto, el sistema lo calcula automáticamente el costo y también podemos guardar la orden de trabajo, ¿no? En el módulo de inventarios, que viene a ser el módulo de repuestos, igual, de igual manera, este módulo controla los repuestos disponibles, ¿no? Como por ejemplo podemos cerrar acá, tenemos el código, el nombre, el repuesto, el precio y el stock. De este modo, de esta misma manera, este módulo, eh, cuando una orden de trabajo utiliza un repuesto, el sistema descuenta automáticamente eh, este repuesto y actualiza la información del inventario en la base de datos. Luego, en conjunto, estos módulos nos permiten que el sistema funcione como un proceso continuo. Primero se registra el cliente, luego se registra el vehículo del cliente, posteriormente generamos la orden de trabajo asignando el mecánico, los repuestos y finalmente el inventario se actualiza automáticamente, ¿no? Cada uno de estos módulos que estamos mencionando aquí, los principales, claro, implementan operaciones CRUD, como había mencionado mi compañero, que son operaciones básicas que todo sistema debe tener, del cual te permite registrar, actualizar, eliminar o editar información que que se une mediante los controladores de Java, que vienen a ser estos controladores. Estos de aquí son los que se unen en Java, los cuales se encargan de comunicar la base de datos utilizando JDBC. De esta manera mantenemos separadas la interfaz gráfica, la lógica del negocio y el acceso a los datos. Luego tenemos la arquitectura de persistencia. Eh, ¿Qué viene a ser acá? Una vez implementada la lógica del sistema, es necesario almacenar información de forma permanente. Para ello hemos utilizado SQL Server como gestor de base de datos y JDBC como puente de comunicación entre nuestra aplicación y la base de datos. Como podemos observar aquí tenemos nuestra base de datos, ya hemos creado el sistema sistema de gestión de taller mecánico, contamos con las tablas correspondientes. Acá están las tablas, administrador, cliente, las tablas de todos los modelos que hemos creado en el NetBeans. Vemos que sí, sí se puede usar. Eh, el flujo del sistema de este desarrollo sería el siguiente. Eh, primero, primero empezamos por la interfaz, ¿no? Vienen a ser estas ventanas del principal, cliente, mecánico. Luego pasa por el controlador y cada ventana tiene su controlador respectivo, el cual se vincula mediante la clase conexión. Esta clase conexión es la que permite unir la base de datos con nuestro NetBeans. Eh, Primero, registramos el usuario, ingresamos información desde la interfaz, o sea, desde la ventana podemos ingresar información. Luego, la información llega al controlador, como les dije. Guardamos esa información que no se envía directamente a los datos, sino que primero llega al controlador, luego se realizan las validaciones y se prepara para el proceso de registro. Por último, se establece la conexión con Java, como ya les había mencionado, ¿no? Que es la que permite que el controlador establezca comunicación entre nuestra aplicación y la base de datos mediante JDBC. Luego aplicamos el CRUD, los procedimientos CRUD, que vienen de una vez establecida la conexión, se ejecuta la consulta SQL correspondiente. Dependiendo de lo que haga el usuario, el sistema puede registrar, consultar, actualizar o eliminar información. Luego los datos quedan almacenados en la base de datos y el sistema puede recuperarla posteriormente cuando el usuario realice una consulta, ¿no? ¿Y por qué
¿Qué quiere decir JDBS? JDBS es el API que permite la comunicación entre la aplicación Java y una base de datos. Eh, ¿Qué hace la conexión Java? Por ejemplo, la conexión Java, como les dije, es el intermediario entre nuestra aplicación NetBeans y la base de datos. Y el controlador actúa como intermediario entre la interfaz gráfica, o sea, las ventanas, y la base de datos. Recibe la información del formulario, realiza las validaciones necesarias y ejecuta las operaciones. Luego pasamos a la siguiente diapositiva, que es el panel principal, o sea, la ventana principal. En esta ventana, desde aquí el usuario, que sería la de acá, la ventana principal. Aquí, en esta ventana, aquí el usuario puede registrar información del cliente, de los vehículos, de los mecánicos, repuestos, ¿no? Es una estructura que permite la navegación sencilla y centraliza todas las operaciones del taller. Una vez presentada esta arquitectura y la implementación técnica del sistema, le cedo la palabra a mi compañero Álvaro. Continúa, compañero. Sí, buenas noches, docente, compañeros. En esta parte voy a explicar un poco de la gestión de clientes. A continuación vamos a mostrar el funcionamiento mediante algunos módulos que hemos desarrollado. Compartir, compañero. Ok, en este módulo implementamos cuatro operaciones básicas de un sistema de gestión conocidos como FLUC, de los que ya habían venido hablando mis compañeros anteriormente. En esta tabla se registran clientes, podemos consultar los clientes existentes, modificamos información y también podemos eliminar. Podemos también hacer un pequeño ejemplo de eso. Pues, Bien, mientras se ejecuta, cuando el usuario completa la información y presiona el botón guardar, el sistema valida los datos ingresados y posteriormente envía la información al controlador como correspondiente. Y el controlador es que ejecuta la consulta de SQL mediante el JDBC y finalmente almacena el registro en la base de datos que es SQL Server. La tabla, una vez almacenada la información, la tabla se actualiza automáticamente mostrando los registros existentes ya en la base de datos. Vamos a hacer una pequeña demostración en esta tabla. El compañero puede registrar a un cliente, ingresa el código, ingresa el nombre, el teléfono y el correo. Como se está viendo en la pantalla, nuestro programa, nuestro proyecto sí se ejecuta, ¿no? Sí funciona, sí tiene la funcionalidad de registrar los clientes. Como ven, ya se ha guardado un nuevo cliente, 1015. Siguiendo con la explicación, finalmente, como ya mencionaba, finalmente muestra una confirmación indicando que la operación fue realizada correctamente. También voy a explicar un poco del orden de trabajo. Puedes mostrar, compañero, el orden de trabajo. Corresponde este orden de trabajo, esta tabla corresponde a la gestión de órdenes de trabajo que representa el proceso principal del sistema. Lo primero que se realiza es seleccionamos un cliente y el vehículo registrados previamente, ¿no? Luego asignamos el mecánico encargado de realizar la reparación. Posteriormente agregamos los repuestos necesarios para el servicio. Cada repuesto añadido genera automáticamente un subtotal. Luego el sistema suma todos los subtotales para calcular el costo total de la reparación.
Este paso ya lo realizamos mediante código, ¿no? Luego hacemos la integración. Este módulo integra todos los demás módulos desarrollados durante el proyecto, ya sea cliente, vehículo, mecánico y repuesto. Todo en una sola operación. Tenemos la persistencia cuando la ORG es confirmada, toda esta información queda almacenada en la base de datos SQL Server para futuras consultas. Luego continuamos con la validación de datos. Además del registro de información, implementamos diferentes validaciones para garantizar la integridad de los datos. Por ejemplo, si el usuario intenta registrar un vehículo dejando campos obligatorios vacíos, el sistema detecta inmediatamente el error. ¿Podrías corroborar ese compañero? Ese- esa parte. Después, en ese momento, aparecerá un mensaje informando que existen datos obligatorios sin completar, como lo ven ahí en la pantalla. Estas validaciones evitan que la información incorrecta llegue a la base de datos, mejorando la calidad de los registros almacenados. Como ven, el programa tiene un funcionamiento real, validado, no tiene, no nos sale error, todo el sistema que hemos realizado, toda la programación está correctamente, ¿no? En conclusión, tenemos que nuestro proyecto permite aplicar de manera práctica los principios de la programación orientada a objetos mediante el desarrollo de un sistema funcional. También logramos integrar llaves Win con SQL, que ya lo explicó mi compañero, utilizando JDBC, implementación de operaciones CRUD completas y validación de datos. Y finalmente consideramos que el sistema puede seguir creciendo, incorporando nuevos módulos, manteniendo una arquitectura organizada y escalable. Eso sería la parte de la participación de todos nuestros compañeros del proyecto que hemos realizado. Listo, compañeros, ¿algo más que pueden agregar? Compañero, manda el video y alguien que lo suba a YouTube y alguien que lo pase al Word o PDF.